En primer lugar, destacar lo que ayer se conoció por parte del Instituto Nacional de Estadística, que es una mejora importante en todos los indicadores en el mes de junio de este año con respecto al mes de mayo. Significa esto que hay más gente en el mercado laboral, es decir, hay más gente que se declara económicamente activa, hay más personas empleadas y hay menos personas con desempleo. Si hay una baja en el desempleo de medio punto, hay un leve aumento de la cantidad de personas ocupadas con respecto al mes de mayo y además también hay más gente en el mercado laboral, con lo cual esta mejora del empleo y una caída del desempleo es más valiosa todavía, porque a veces estos datos pueden ocurrir en función de que hay gente que se retira. En este caso es al revés. A su vez, lo que queremos destacar es que cuando uno compara ya no el mes, porque a veces la medición puntual de un mes puede tener un componente muy coyuntural. Entonces lo que hicimos es comparar primer semestre contra los primeros semestres de los años anteriores. Y lo que tenemos que decir es que en este momento la situación laboral del Uruguay es la mejor desde el 2017 en adelante. Ya no del año previo a la pandemia, 2019, sino también mejor que en el 2018 y muy similar en varios de los indicadores al 2017. A esto se agrega que, como dijimos en el Parlamento el lunes, entre el año 21, 22 y lo que va del 23, se han generado más de 110.000 puestos de trabajo que compensan de manera completa los 60.000 que se perdieron en 2020 en virtud de la pandemia y los 50.000 que se venían perdiendo entre 2017 y 2019. O sea que estamos hablando de un mercado de trabajo que además ustedes habrán escuchado a los principales especialistas en esta temática en estas últimas horas, reconocer que hay un proceso de fortalecimiento del mercado laboral que es muy importante, que está acompañado además de una caída de la informalidad de alrededor de 5 puntos con respecto a lo que teníamos antes de la pandemia, y por supuesto eso no significa que no tengamos desafíos pendientes y que estemos cantando con esto un canto meramente optimista. Sabemos que hay problemas, sabemos que los jóvenes siguen teniendo dificultades de acceso al empleo, que sigue habiendo una brecha de género, aunque ha habido algunos acortamientos de esa brecha que es importante también señalar. Hay cosas para seguir haciendo, queremos que las personas con discapacidad tengan más capacidad de acceso al empleo, estamos trabajando en eso también, pero esto no quita que hay caminos de mejora muy, muy significativos y con el agregado de que se hacen después de haber sufrido todo el impacto que implicó la pandemia que afectó al planeta entero, ¿no? Ministro, ¿a qué se puede deber esto? ¿Se trata de empleo de calidad? Porque una de las críticas que se hacía es, bueno, se está generando un empleo precario, digamos, por el tema jornales solidarios, eso impacta en las cifras. No, el otro día nos preguntaron eso en el Parlamento y dejamos muy claro las cifras de jornales solidarios. Primero que yo decía también en el Parlamento, en todos los países y en el Uruguay también, siempre hay programas de subsidio al empleo. Siempre hay, el Uruguay trabaja, para hablar de alguno del pasado, y tantos otros. Y por lo tanto eso forma parte del conjunto de iniciativas que se tiene para apoyar el trabajo. O sea que descontarlos es un poco como buscarle el pelo al huevo, ¿no es verdad? Pero además, cuando uno suma los jornales solidarios, que además no se pueden sumar porque primero es un año, después dejan de estar y aparece otro año. Entonces, el promedio es alrededor de 10.000. O sea, de los 110.000, lo que podría explicarse por jornales solidarios en cada oportunidad está en el orden de 10.000 puestos de trabajo. Estamos hablando de una mejora de 110.000 puestos de trabajo. O sea que ese camino de tratar yo creo que hay veces que desde la oposición, en vez de valorar algo que en realidad es bueno para todos los uruguayos, se busca siempre como encontrar, me hace acordar a tardío e insuficiente. Siempre va a haber algo que se diga para tratar de descartar. Que hay niveles salariales que nos gustaría mejorar, sin duda,
que tenemos puestos de trabajo con niveles de remuneración bajos, es verdad, los había antes y los hay ahora. Que esto tiene que ver con la caída del salario real, sin duda también, es decir, hubo una caída del salario real, pero también ahí hay muy buenas noticias. Estamos recuperando el poder adquisitivo del salario desde el año pasado. Ya en estos meses del 2023 sigue la recuperación. Nadie duda, de todos los analistas, que al final del 2023 vamos a tener un resultado de índice medio salario superior a la inflación, sin ninguna duda, y está ya definida la recuperación completa del salario real, con lo cual esa cantidad de trabajadores que hoy tienen salarios más bajos probablemente aumenten los salarios y por lo tanto disminuya la cantidad de trabajadores con salarios más bajos. Ministro, ¿estos datos a la baja en el desempleo también confirman una baja en la informalidad? Sí, se mantiene, en este mes hay un punto de aumento, o sea, pasa del 20 al 21 redondeando, pero sigue estando el promedio en 5 puntos por debajo del promedio del semestre, para seguir hablando en términos de meses acumulados, similar a lo que veníamos hablando desde mediados del año pasado. Es decir, acá hay una caída de la informalidad que es muy importante, porque además atrás de eso hay derechos. Yo creo que eso a veces no se toma en consideración, es un mero número, pero atrás de eso hay un 5% de los trabajadores uruguayos que no tenían derecho a jubilación, a seguro de paro, a subsidio por enfermedad, y que ahora lo tienen. O sea, hay un aumento del número de trabajadores que tienen esos derechos. Ministro, usted citaba algunos sectores donde puede haber todavía un núcleo más duro de desempleo, por ejemplo, el tema juvenil, brecha de género. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las personas mayores de 40 años? Porque una de las preocupaciones que las encuestas recogen es el miedo a perder el empleo, y en algunos sectores el miedo es a recuperar o volver a tener un empleo y es mucho más grande. Sí, la tasa de desempleo entre los mayores de 45 años es bastante baja, pero es verdad, porque lo que le pasa a uno es el mundo, ¿no? Para uno, que si una persona pierde el empleo con más de 45 años, tiene mayores dificultades para volver a enganchar y a recuperar el trabajo. Por eso la Ley de Promoción del Empleo para sectores vulnerables incluye esa franja etaria de 45 a 60 años para ayudar a que sea un incentivo para la contratación. Pero cuando tú miras las tasas de desempleo, el problema lo tenemos en los jóvenes, sin duda, y es realmente un problema que nos duele. Es estructural, viene de muchas décadas atrás. Daniel decía el otro día, cuando baja el desempleo, baja también el desempleo juvenil, pero sigue siendo el triple del desempleo del total de la población. O sea, la reducción del desempleo sigue manteniendo la inequidad por edad, ¿no? ¿Eso es lo que se descarta en la reforma de la seguridad social, el hecho de que se aumente el año de edad de retiro, que afecta aún más al desempleo juvenil? No, yo no creo que eso tenga que ver. Es decir, acá la edad de retiro se corre 5 años para las personas cuando llegan a esa edad. Entonces no está vinculado con la posibilidad de que eso afecte el empleo juvenil. Es un análisis que se hizo en el momento con la comisión de expertos y vamos a dar algunos ejemplos. En el mercado de trabajo ingresó un número muy importante de mujeres en las últimas décadas, por suerte, y hoy la tasa de actividad de las mujeres es mucho más alta, sigue siendo menor que la de los varones, pero es mucho más alta, y el ingreso masivo de mujeres al mercado de trabajo no afectó la tasa de empleo de los varones. Entonces, lo que quiero decir es que estas cosas, como por ejemplo extender la edad de retiro, no se traducen en que después entonces no pueden entrar más jóvenes al mercado de trabajo. El problema de los jóvenes con el mercado de trabajo tiene que ver con prejuicios que tienen los empleadores con respecto a cómo son los jóvenes, en cuanto a que no tienen experiencia, a que tienden a ser menos constantes en sus compromisos laborales, también a un desfasaje que estamos tratando de solucionar con la reforma educativa entre lo que se aprende en el sistema educativo y lo que después se requiere en el mercado de trabajo. Ministro, aprovecho para consultarle sobre la reglamentación que hizo el gobierno para el nuevo régimen de certificaciones médicas en los públicos, que es de alguna manera rechazado por COFE porque dicen que tiene un perfil recaudador, básicamente. Sí, lo primero que hay que decir, además de que es un tema que básicamente corresponde a la Oficina de Servicio Civil y a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto,
De todas maneras hemos estado al tanto de todo el proceso. Lo primero que hay que decir es que es un tema que se empezó a discutir desde el 2020, que hubo participación de los sindicatos, que muchas de las cosas que se incorporaron, no solo en no en este decreto, que en realidad lo que hace el decreto es reglamentar la ley que se puso en vigencia en enero de este año. Pero, por ejemplo, la idea de que exista un banco de días para compensar y para que cubran los primeros 3 días de una certificación médica y que se puedan acumular hasta un cierto tope en el transcurrir del tiempo, fue una idea que trajo el sindicato de funcionarios públicos y que nosotros incorporamos. El porcentaje final que se pagaría en el caso de la certificación médica del 75%, que es más alto que el del sector privado, se terminó negociando con los sindicatos. O sea que acá hubo un proceso de diálogo, cosa que yo sé que se ha dicho que no hubo, no para el decreto, porque en realidad no corresponde para la ley. Y en la ley se hizo el proceso de diálogo. Yo creo que cuando uno mira digamos, el diseño del nuevo régimen, lo que se hace es acercarse más al régimen de los trabajadores privados. Y aún así sigue teniendo algunas ventajas con respecto al régimen de los trabajadores privados, no en el sentido de esos 3 días primeros, porque hay muchas empresas que por vía de negociación colectiva o simplemente de acuerdo se paga muchas veces en muchas empresas. No en todas, pero en el sector público tendríamos un banco de días de tal monto que implica que un funcionario público tendría que certificarse más de 3 veces en un año para agotar ese saldo de 9 días con el que se cuenta en el año, ¿no es cierto? Pero también en el monto final del 75% es más alto que el del privado, que es del 70%. Lo que pasa es que lo que teníamos antes era un régimen en donde el funcionario público se certificaba y no tenía ningún descuento. Justamente le quería consultar por eso, porque lo que dice COFE es van a pagar justos por pecadores, es decir, hay una minoría que de repente abusa, pero este régimen como que general, había demasiado... La respuesta es muy sencilla, los justos no tienen que tener ningún problema, ningún miedo ni ninguna afectación. Acá lo que se trata es de hacer un sistema con mayores controles, nada más.